Desde hace algunos días el Poder Ejecutivo viene presentando a los distintos sectores políticos la reforma de la seguridad social. Fue primero presentada a los partidos que integran la coalición de gobierno y luego al Frente Amplio. Posterior a esos encuentros, también hubo presentaciones ante empresarios y trabajadores. La Confederación de Cámaras Empresariales, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias dieron su visto bueno que una reforma hay que hacer. No tal vez tanto a esta reforma en particular, aunque creo que de todas maneras la apoyan. Desde el Frente Amplio, algunos sectores del Frente Amplio, y en particular desde el PIT-CNT, el rechazo es unánime al proyecto. Pero en los empresarios, el director en representación de las empresas dentro del Banco de Previsión Social tiene sus matices con respecto al tema. A una reforma, a esta reforma en particular, y sobre todo el proceso que derivó en la misma. Días pasados hizo una entrevista en FM Gente, donde incluso se plantea la posibilidad de hacerla caer, buscar un mecanismo justamente para hacerla caer. Pereira, José Pereira, asumió como director social del Banco de Previsión Social en diciembre del año pasado y ha dicho que en estos meses de gestión ha encontrado algo peor de lo que pensaba, un banco menos humano. Vamos a profundizar sobre esto en nuestra entrevista central con José Pereira, director en representación de las empresas del Banco de Previsión Social. Pereira, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos en estudios. Muy buenos días para ustedes y para toda la gente que nos está escuchando. ¿Cómo ha advertido justamente al Banco de Previsión Social desde que le tocó llegar al cargo? Usted asumió en el mes de diciembre del año pasado, luego de las elecciones para los órdenes sociales. ¿Cómo lo ha encontrado? Bueno, nosotros hicimos una campaña basado en el mano a mano y en conversar con los empresarios, recorriendo todo el país en varias oportunidades. Lo hicimos durante la campaña 4 giras por el país, tratamos de tener muchos mano a mano y por sobre todas las cosas muchas reuniones para ir viendo el organismo. En esa coyuntura con quienes hablamos en su mayoría eran empresarios, prácticamente el 95-99% eran empresarios, algunos profesionales evidentemente con una relación con el banco, y teníamos una visión muy empresarial del mismo. Una vez que ingresamos, la visión pasa a ser global. Nosotros pasamos a ser un único representante de los empresarios dentro del Estado, un representante con visión empresarial dentro del propio BPS, y por lo tanto tenemos que ver, o nos hacemos a la responsabilidad de ver todo lo que pasa, porque es lo que después terminamos votando en el directorio. Nosotros optamos por un día a día mucho más vinculado a la desconfianza, al tratar de ver todo lo que pasa, hacer el énfasis sobre todo en el área de control y poder darnos una idea sin dar por hecho o por bueno nada que nos llega. En ese, o así planteado, llegamos a una visión donde en realidad tenemos un organismo bastante inhumano, que por ejemplo tiene una relación con el contribuyente o con los uruguayos desgastada en la mayoría de los casos. En la relación mano a mano existe un sistema anárquico, poco protocolar en cada una de las sucursales. Después tenemos un sistema que cuando uno va y visita los supuestos beneficios que da el organismo, nos encontramos con situaciones alarmantes, dantescas, casas, complejos habitacionales de jubilados y gente que vive mal, que la está pasando mal. Y me parece que el énfasis, por eso nosotros creemos que el énfasis debe estar en eso, ¿no? En humanizar mucho más la situación y que los uruguayos realmente tengan un organismo que funcione bien. Y entender que un organismo funcionando bien colabora mucho más en la vida de quienes menos tienen, y un organismo que funciona mal, y sobre todo un tipo de organismo que está hecho para hacer empatía y para estar en el momento más vulnerable de los uruguayos de la mano, necesita funcionar. Si funciona, como decía, si funciona, valga la redundancia, si funciona bien, vamos a poder ayudar a los que necesitan y cumplir la función para la cual fue creada el banco. ¿Cómo se dio su llegada al banco? Se lo pregunto porque había una representación empresarial que fue también en esa elección, pero la que fue electa finalmente
fue la suya. ¿Cómo llegó usted al Banco de Previsión Social? Y bueno, llegamos con una elección que creo que a nosotros nos sorprendió la forma. Nosotros empezamos una elección con algunos apoyos que después, a medida que fue pasando el tiempo, fueron cayendo, sobre todo de gremiales, y llegamos con apoyos de muy pocas gremiales, sobre todo gremiales chicas del interior, básicamente algunas también chicas de Montevideo, y después la ACA y después el Movimiento Sur Uruguay. Ese fue el contexto de apoyos que nosotros tuvimos en la campaña. Lo único que me parece que cambia o la sorpresa fue el modo. En elecciones obligatorias, por ejemplo, para que tengamos una idea, en elecciones... Pero esto porque la elección del director social en representación de las empresas dentro del BPS venía siendo la misma durante muchos años. Sí. A eso apuntaba la pregunta. Sí, 15 años que no había modificaciones, pero además la representación social, yo cuando entré en una de las conversaciones que teníamos los funcionarios, el lugar más estable son los despachos de los representantes sociales, ¿no? Si uno mira en el tiempo, son siempre prácticamente los mismos, y no hay cambio. Nosotros llegamos en una coyuntura en la cual, planteando temas donde los empresarios se sentían de alguna manera vulnerables, llegamos a una elección que, por ejemplo, comparándola con otra elección, con la elección obligatoria madre, que son las elecciones nacionales, desde el año 42, y donde cede ahí, en el caso, ceden los herreristas, no había una elección donde se ganara en cada departamento del país un candidato en una competencia. Entonces, yo creo que en términos discursivos, más allá de los apoyos, que eran de un lado las grandes gremiales y las gremiales empresariales de un lado, y por el otro lado nosotros, creo que el tema, lo que debe de alguna manera despertar en este sentido desde el punto de vista empresarial a varios, es el sonido de lo que se dijo en campaña y el sonido de las necesidades en campaña. Incluso lo planteamos dentro del propio BPS. Si gana alguien que dice que el BPS para el empresario es de lo más rancio del Estado uruguayo, bueno, evidentemente que hay algún problema, incluso dentro del propio BPS, se debe entender de que una elección, desde el punto de vista de elecciones obligatorias, es histórica. Bueno, evidentemente que algún problema debe haber, porque nadie gana elecciones diciendo lo que la gente no siente. Uh-huh. ¿Cómo es el vínculo con el resto de los directores del banco? Laboral. Porque justamente preparando el reportaje, ayer buscaba información y me dijeron que es mínimo. Laboral. Nosotros lo dijimos en campaña. Nosotros, hay algunos actores que entienden que, y es una de las críticas que se tiene por parte de los empresarios y que nosotros lo manejamos, y que nosotros lo cumplimos, que es el siguiente: la relación es laboral. Porque entonces las discusiones o la representación no termina siendo el efecto. O sea, nosotros no entramos acá para disfrutar un cargo, entramos para sufrirlo. Y si yo entro a un lugar para sufrirlo, yo no entro a compartir asados, a ver visiones, no, tal cosa no, porque le tengo que votar, le voy a votar, le voto, no le voto a Juancito, no, porque tengo una carrera, entonces ahora y tengo que tener aliados. Y no, acá hay una sola óptica, es la visión del representado. Nosotros vamos al directorio a representar a los empresarios. Y cuando se habla de coyunturas especiales o cuando se pide, bueno, pero a veces hay que acordar, hay que generar, es muy difícil, y no puede ser un elemento previo acordar con gente que tiene una muy mala visión del empresario, o directamente no tiene o no la entiende. ¿Usted cree que hoy en los directores del BPS habita esa impronta? Sí, claro. En Cabrera, en Grafinia, en absolutamente. Ferrari. Pero a ver, nosotros tuvimos un ejemplo de hace poco. Le voy a dar un ejemplo. Hay una inspección en la cual se inspecciona una empresa. La empresa hace la inspección y se le dice a la empresa, por parte de la inspección, le dice: mire, no me alcanza con lo que usted me dio. Quiero que me dé su ¿cómo es? Su estado de cuenta, sus movimientos bancarios. Eso no existe en Uruguay, existe lo que se llama el secreto bancario. No se lo voy a dar. No me lo da, multa. Eso va al BPS en algún momento. Este empresario, que para mí es un empresario
realmente son de los que hay que valorar, porque está dispuesto a tomar riesgos en busca de encontrar sanidad en el país que le deja a sus hijos, ¿no? Entonces dice, no, esto lo voy a recurrir, porque esto es una infamia, al punto es una infamia, que si el BPS, pensando así, le pide los movimientos bancarios a este empresario para levantarlo, la justicia le va a decir que no, pero no importa, va igual el BPS y sabe lo que le dice, mire, no, vamos a hacer una cosa, cuando llegamos al directorio vamos a hacer una cosa, tiene razón el inspector, 6-1 perdimos, 6-1. ¿A usted le parece? Ahora la pregunta es, porque mucho se habla, la pregunta es, dentro de los partidos políticos del Uruguay, ¿existe esta concepción donde los derechos del empresario pueden ser tomados a la ligera? Donde la visión que se tiene del empresario es el Estado que le dice, no, acá mando yo. Y donde el empresario no tiene ningún derecho. Un héroe, a nuestro entender, este empresario. Nosotros perdimos 6-1 en el directorio. Pero esto no tiene nada que ver con partidos, es cómo yo me siento el Estado y cómo vos sos otra cosa. Pues esto para nosotros fue un momento clave, un elemento digno de entender en qué coyuntura estamos los empresarios hoy y cómo debemos trabajar fuertemente en una educación de cuáles son los roles nuestros dentro del desarrollo del país. Porque si mañana, esto es un antecedente que empieza con la empresa, es un muy mal antecedente donde yo obligo a alguien, porque le digo, no, yo soy el BPS, a mí dame... Y estamos hablando de una denuncia más grave aún, porque la denuncia era de un supuesto o un conflicto por una supuesta relación laboral. ¿Qué tiene que ver eso con levantar el secreto bancario o las cuentas? Entonces digo, en esa coyuntura, si usted me pregunta, bueno, pero existe una... ¿Cómo puede existir? Si usted me pregunta con quién converso a veces temas o hay una relación más de, bueno, necesito hablar ciertos temas con usted, evidentemente que con el presidente Cabrera, pero en esta coyuntura, si usted me dice, no, yo voy ahí y me siento que, bueno, que podemos hablar el mismo idioma, no. ¿Pero la mayoría de las voces termina votando juntos o separado con el resto del directorio? No, hay de todo. Acá le comenté una que perdimos 6-1. Hay de todo. Nosotros, hemos cumplido porque tampoco somos el palo en la rueda. O sea, votamos hace 2 semanas votamos el presupuesto del PS. A eso apuntaba justamente la pregunta. No, nosotros, todo. Pero ahí imagino que también hay una negociación. No, negociación no. No hay negociación. No existe. En el tema del BPS existe lo que es el cuerpo político por un lado y los directores sociales, evidentemente, que por el otro. Nosotros lo que, mirando la historia del BPS, los mejores momentos del BPS, era cuando los directores sociales realmente, sin ningún tipo de tinte, miraban hacia lo que estaba, miraban hacia afuera, no a la defensa del banco. Nosotros llegamos ahí y lo que notamos es que se habla como que yo entro y me pongo la camiseta y soy el banco. A eso nosotros nos vamos a negar siempre nos vamos a negar. Hay un proceso en el cual nosotros acompañamos la gestión. Creo que hay un proceso que está dado, que uno tiene que acompañar cierta gestión, tiene que dar el visto bueno. Hay pila de cosas que se venían generando hace un montón de tiempo y uno que tiene que colaborar. Pero nosotros no llegamos al BPS para decir amén a todo. Creo que el Estado está lleno de esa gente. Tampoco entramos al BPS para llegamos a un cargo y nos vamos a esconder. No vamos a decir lo que pensamos por miedo a que alguien se enoje. Tampoco. Creo que nosotros llegamos al organismo para trabajar y por decirlo de alguna manera, para cumplir con nuestra palabra y con el honor de lo que nos comprometimos. Pereira, ¿y hoy actualmente por dónde pasarían estos grandes ejes de lo que entiende que es su gestión? Bueno, lo que decíamos, nosotros no vamos a convencer creo que es base de lo que es el trabajo en la empresa. Nosotros no convencemos ni no vamos a tener discusiones filosóficas ni ideológicas ahí adentro, pero sí de trabajo. Entonces lo que tratamos de hacer es generar trabajo permanentemente. Había algo que nosotros decíamos, que incluso en algún momento nos dijeron, no va a aguantar, que era el tema de salir y recorrer. Nosotros estamos intentando, a veces temas evidentemente personales, de vínculos, de situaciones que pasan, pero estamos intentando estar lunes, martes y miércoles
en la capital del país por tema de gestión, y ya el miércoles mismo salimos, este miércoles salimos para el departamento de Salto. La semana pasada estuvimos en Artigas. La otra, a ver, ¿por qué? Para ir a ver, hablar, la oportunidad de conversar, funcionarios, contribuyentes, usuarios, beneficiarios. Es la única manera de entender lo que está pasando en el organismo. Y con ejemplo, nosotros una de las cosas que se dice, bueno, pero hubo negociación, que me preguntaba sobre el tema de cómo ven. En las recorridas nos encontramos, yo qué sé, que en Villa Rodríguez había un solo funcionario. Bueno, pero como cierra, se enferma el funcionario y cierra Villa Rodríguez. Y después íbamos en otras localidades y pasaba lo mismo. Pero bueno, la primera respuesta, ¿cuál fue? No, vamos a cerrar Villa Rodríguez. ¿Y cómo vamos a cerrar Villa Rodríguez? Sí, porque el procedimiento, número, menos expedientes, por lo tanto, pero menos expedientes porque hay un solo funcionario. Hoy, en el presupuesto, se incluyen nuevos funcionarios para los departamentos donde trabaja un solo funcionario en esos lugares. Villa Rodríguez, para que se entienda la magnitud, queda en el departamento de San José. Está la planta hoy de moda en estos días, porque era la planta de mayor cantidad de trabajadores de Conaprole. Sí, no sé cuántos productores. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, por eso digo, nuestra pelea ahí adentro es con trabajo. Evidentemente que no cae bien que sea pura y exclusivamente de trabajo, y lo sabemos. Entramos y estábamos dispuestos a eso. Nos parece que también es una garantía para quienes nos eligieron, y fue uno de los compromisos. No llegar a estar, disfrutar de las mieles del lugar donde estamos, sino demostrar que lo estamos que no padeciendo, porque si no, pero de alguna manera que no es algo que lo hacemos sin la pasión de estar seguros que vamos contra cosas que estamos viendo que están mal. Para maximizar el tiempo del que disponemos, Pereira, ¿cuál es imagino que ha tenido oportunidad de leer, o de por lo menos hacer una primera lectura del anteproyecto de reforma de la Seguridad Social? ¿Qué es lo que advierte de esos primeros trazos? Bueno, lo primero es que nosotros lo primero que el nombre de reforma de la Seguridad Social, a nuestro entender, le queda grande. Para nosotros es una reforma jubilatoria y de pensión. Ahora, nosotros hay una nota que muy bien de FM Gente, que nosotros esa nota la hicimos, veníamos de una gira, llegamos, yo no recuerdo si de Río Negro, y fuimos a un medio de Maldonado que nos pidió, yo hice el esfuerzo, terminamos antes además hicimos Maldonado, llegamos a Montevideo, y de Montevideo nos vamos me voy a Maldonado. Cuando llego, hacemos esa nota, evidentemente ese día se publica la reforma, o sea que lo primero aclarar que las declaraciones fueron hechas. Cuando hizo la entrevista todavía no había leído el anteproyecto. No habíamos leído el anteproyecto. Y lo que decimos ahí son los preconceptos que tenemos sobre la reforma, que lo seguimos manteniendo. Que es distinto analizar directamente el tema de la reforma. Esto es un anteproyecto, por lo tanto, la buena noticia a partir de esto es que evidentemente hay mucho para discutir. Eso como primero. Lo segundo es que lo que decimos ahí, una de las cosas que decimos ahí, cuando se arma la comisión, pero además lo dijimos en campaña, esto no es que hay varias, debe haber mucha tinta por el interior del país con los mismos conceptos. Nosotros armamos una comisión de expertos donde vamos a buscar gestionadores del BPS. Muchos, durante mucho tiempo, teniendo que ver con el propio organismo, como es el caso claramente de Murro. En el caso de Saldain mucho menos, que fue el otro ejemplo que llamó la atención, pero en el caso de Saldain además coautor de la reforma de 1995. Laudamos la discusión, entre otras cosas. Nosotros decíamos en aquel momento, vamos a laudar todas las discusiones que existen a fondo sobre la reforma desde el punto de vista técnico. ¿Está evaluada para los uruguayos la reforma del 95? ¿Están conformes los uruguayos con el sistema de AFAP, por ejemplo? Entonces, yo creo que hay discusiones que hay que hacer. Si nosotros se nos dice, bueno, la reforma en realidad, como algunos plantean, la reforma en realidad, y a ver, con el mismo ánimo, nosotros creo que lo que tratamos de decir es, a nosotros nos pusieron un lugar para pensar y para decir lo que nosotros vemos. No nos pusieron para meternos en el eje de quienes se oponen sin saber o se oponen por oponerse, o quienes dicen, no,
hay que apoyar todo lo que decimos porque, ojo, si no pueden ganar los otros, en esa no vamos a entrar. Entonces hay cosas que están bien, para eso hay un montón de gente. Ahora, nosotros, vuelvo a repetir, no es con un ánimo electoral o decir, bueno, vamos a estar 15 años en el PS. Es un ánimo de responsabilidad, además estamos inhibidos para ser candidatos, o sea que estamos más libres que muchos. Entonces, en esa libertad lo que decimos es, la comisión de expertos plantea que este régimen primero era urgente. Se plantea que es un régimen urgente. Termina la presentación y termina siendo escalonado. Yo cuando me apretan mucho, urgente, estoy comprando algo, viene 1, 2, 3 urgente, a mí por lo menos me pasa, yo no compro. Eso es lo primero, lo dijimos siempre. Van a tener que explicar, o por lo menos explicarnos bien cuál es el eje. El segundo eje de la reforma. Dicen los propios expertos que no se va a atacar con esta reforma el déficit, sino que se está haciendo para controlarla. Evidentemente el Fondo Monetario Internacional está planteando desde hace más de 10 años que esto se viene. Pero una de las preocupaciones que me parece a mí que deberíamos tener es el déficit, y por eso hablamos de una reforma de seguridad social. Porque entonces la pregunta que me hago es la siguiente. Si yo no ataco el déficit, ojo, estoy hablando del déficit del Estado, y en la seguridad, en las jubilaciones y pensiones, en las jubilaciones, nosotros tenemos en la reforma jubilatoria, y nosotros tenemos que son 2 los actores. Yo me pregunto, la necesidad y la urgencia, si del Estado no es mirar a fondo y mirar hacia adentro, ¿de quién es? ¿De las AFAP? Entonces, son preguntas que yo me hago, que me parece que hay que empezar a discutir, porque con este sistema en el cual todos decimos lo mismo, y estamos de acuerdo porque, ojo, lo dicen expertos, y donde en realidad el sistema, o lo que nosotros debemos analizar es, el sistema del año 95 para acá, para la gente que se ha venido jubilando, ¿funcionó? Hubo una puerta abierta a los cincuentones hace un tiempo. Ha habido un movimiento donde se plantean, y lo que nosotros decimos es, bueno, empecemos a hacernos preguntas, a plantear, a discutir realmente. Hay una puerta abierta, me parece que es importante. Nosotros no hemos tenido hoy vamos a tener una reunión con el equipo de expertos, los directores sociales del BPS, los directores todos del BPS, o sea que recién hoy. Y hay algunas puertas abiertas. Hay otras que me pregunto. Hay muchos que dicen, bueno, pero hay que apoyar, o nosotros apoyamos, es el tema de la reforma. Bueno, pero hay una de las cosas que a nosotros nos preguntaban muchísimo, y que nosotros es de las consultas que queremos hacer, es el tema de la gente, y que es un tema recurrente en los empresarios, es aquellos que quedaron con deuda, que terminan siendo parias y después no se pueden jubilar. Por ejemplo, es un tema que para nosotros en la campaña era de cada 3, 1. El haber un anteproyecto nos da esa posibilidad de por lo menos discutir. Y en la previa muchos decían, bueno, pero a ver, va a entrar el representante empresarial y lo que está haciendo, bueno, va a decir que sí, algunos analistas, ¿no? Va a decir que sí todo lo que diga el gobierno. Otros analistas, bueno, no sé, va a entrar y se va a sentar con los representantes sociales, que ya pasó en algún momento. La primera entrada de los representantes sociales no fue grato para el gobierno. En el momento que, si todos recuerdan, o si vamos a la historia, la entrada de Dapraco, Lotuso y el propio Ernesto Murro en su momento, generaron una lógica de decir, a ver, el sistema piensa esto, pero me parece que hay que pensar en algo, hay que empezar a pensar distinto, porque el sistema había o tenía problemas. Hoy en el mundo el sistema político tiene problemas. Lo que nosotros decimos es al sistema político en general, decirle, tenemos la posibilidad de una reforma, y lo que nosotros queríamos decir ahí es, tenemos la posibilidad de una reforma. Bueno, si tenemos la posibilidad de una reforma, vamos a fondo. Pero usted hasta ahora ha hecho señalamientos críticos con respecto al proceso, a quienes integraron la comisión de expertos, y también a la falta de evaluación eventualmente de reformas anteriores. Pero la pregunta apuntaba a qué piensa usted sobre lo que usted leyó del anteproyecto. Tiene varios elementos en lo que es, por eso digo, es una reforma jubilatoria de pensiones. Esta reforma de jubilatoria de pensiones tiene varios elementos que evidentemente que a nosotros le vemos posibilidades de por lo menos empezar a conversar algunos elementos, y hay otros que lo vemos como claramente saludables. El tema es
¿dónde está el fondo de esos elementos saludables? A ver, no es todo ni que todo que no, ni todo que... Pero a ver, hay temas que a nosotros Si a mí me dicen, vamos a hacer una reforma de jubilatoria y de pensiones, pero en las gestiones no vamos a ir a fondo, es lo que nosotros estamos diciendo. A nosotros nos preocupa muchísimo eso, porque si no solo le estamos dando solución a uno de los socios. Bien, hay un capítulo entero que nos quedó planteado para este reportaje con respecto al tema certificaciones médicas. Sí. Lamentablemente se nos ha consumido el tiempo del reportaje esta mañana. Es un gran capítulo por lo que significa económicamente para el banco y también porque se ha marcado un año sí y otro también acerca del abuso en esa materia. A cuenta de mayor cantidad, una reflexión sobre el asunto y vamos a volver a convocarlo para profundizar sobre este tema. Del déficit del Banco de Previsión Social, ahí tenemos un tercio. Son 200 millones de dólares, ¿no? Son 230 millones de dólares. A ver, y en enero tuvimos el récord uruguayo nacional y bueno, hay que ver cómo viene ahora, pero evidentemente vamos a tener un año complicado de muchos millones de dólares en esto. Estaba vinculado también a la emergencia sanitaria, lo del comienzo de año, ¿no? Sí, pero a ver, ya estamos evidentemente que las justificaciones para las certificaciones, para nosotros claramente es un tema cultural. Y donde el ataque a este tema va a tener que ser, nosotros estamos trabajando desde hace tiempo en un borrador, y bueno, esto de la reforma evidentemente que se nos coló en el medio. Pero para nosotros es algo que ahí es donde nosotros establecimos, bueno, pero hay temas vitales de lo que es la buena administración. Cuando se nos dice, por eso digo, cuando se habla, vamos a manejar o va a controlar esto, el déficit, a mí me parece terrible, cuando en realidad el principio o el inicio de la discusión era otro. Estamos teniendo un déficit brutal, acá hay un agujero, mucha gente, nosotros en la recorrida, mucha gente se jubiló pensando que se venía la reforma y que iba a perder. Y mucha gente lo que nos dice, que ahora creo que la reforma, una de las cosas que creo que puede aportar es el tema de estar jubilado y poder seguir trabajando. Claro. Por eso digo, porque mucha gente nos decía, yo no me voy a jubilar si me muero de hambre. Pero el tema es que tenemos otro problema, que hay mucha gente que no se puede jubilar en Uruguay porque le quedó una pequeña deuda. Se juntaba con nosotros un empleado un trabajador de la construcción que con esto de la pandemia no podía trabajar, en plena campaña en pandemia. Nos decía, yo en el 2002 abrí una barraquita, puse a trabajar la barraquita, esto lo otro, todo bien con la barraquita, pero me fundí, yo de empresario soy un desastre. No terminé en el liceo, me decía el tipo, yo trabajo en una obra. Pasó el tiempo y me quedó deuda. Pasó el tiempo, yo la verdad no sabía del tema, me quedó una deuda, y evidentemente hoy tengo que trabajar hasta que me muera, porque el día que tenga que dejar de trabajar, voy a tener un problema grave que no voy a tener para comer. Uh-huh. Entonces, son temas que de humanidad que bueno, que me parece que hay que ver cómo tratamos, porque tampoco obligar a gente a trabajar y cobrar la jubilación. En ese mismo reportaje de FMG, del que citábamos en la introducción de este reportaje, usted hacía referencia también a las diferencias entre la jubilación de industria y comercio y el resto de las cajas, ¿no? Industria y comercio y rurales. Rurales son de hambre. José Pereira, director en representación de las empresas dentro del BPS, gracias por haber estado con nosotros otra mañana y ya queda abierta la convocatoria para una nueva instancia para profundizar sobre este tema y otros que involucran a su gestión. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Recalculando. Otra mañana por Oriental.